Beshem Hashem Naseben Asliach, Uberahaman Aleinu y Arbiach. En el nombre de Hashem haremos y escucharemos, y en su nombre, Besah Hashem, encontraremos su éxito. Besah Hashem Yitbaraj, Yom Erev Rishon, mis hermosas, les saluda Gilel y Shoshana desde la comunidad judía ortodoxa Beverly Hills, Los Ángeles, California. Parashat Balak. Vemos: y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel el amorreo, y se atemorizó Moab en gran manera a causa del pueblo, porque era numeroso, y se hartó Moab hasta el fastidio por causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora lamerá esta multitud cuanto está a su alrededor, como lame el buey la hierba del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era rey de Moab en aquel tiempo, y envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río Éufrates, a la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle, diciendo: he aquí un pueblo que salió de Egipto, he aquí que cubrió la faz de la tierra y está frente a mí para destruirme. Ahora pues, te ruego, vengas y maldigas para mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Quizá así prevaleceré y podremos vencerle, y lograré desterrarlo de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Y bueno, pues... que tú bendigas será bendito. Sí, al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. O sea, todo lo que él sabía, Balak sabía que Bilam tenía ese poder, ese don de maldecir o de bendecir. ¿Por qué? Porque era un profeta del mundo, como ya lo sabemos, que Hashem lo había puesto. Entonces, pero había una diferencia, que él solamente lo hacía, pero consultaba a Hashem también. Entonces, si Hashem quería, lo iba a hacer. Y si Hashem quería, él iba a maldecir o iba a bendecir, dependiendo de Hashem. Eso quiere decir como si, por ejemplo, Am Israel es como Hashem vio que estaban dentro de sus misbos y que estaban haciendo su voluntad. Por eso Hashem decretó que no hubiera ninguna maldición contra ellos. Por eso es que de Hashem depende lo que nosotros recibimos, ¿verdad? Amén. Sí, entonces vemos que todo ello lo llevó a buscar a Bilam para que ayudara en la tarea de maldecir al pueblo de Israel. Y vemos que también en el libro de Zohar nos habla de que Balak era un brujo con mayor poder que Bilam. Balak era hijo de Zippor, que significa pájaro, ya sabemos, y pues era el nombre con el que se conocía al padre de Balak. Y no vemos que no era su nombre verdadero, pero hacía referencia a la brujería que solía implementar. En este caso sabía que no podía hacer nada en contra del pueblo de Israel. Balak sabía que él no podía hacer nada en contra del pueblo de Israel, por eso fue a buscar a ese brujo que era más alto, según la brujería, a Bilam, para que maldiciera de este pueblo. Pero como vemos en la historia, ¿qué fue lo que pasó? Estaba bien atemorizado, el Balak estaba bien atemorizado. ¿Por qué estaba con tanto miedo? Tenía miedo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Hashem siempre entregaba a sus enemigos en las manos de Israel, porque cuando no hay acusador, cuando nosotros como pueblo de Israel hacemos la voluntad de Hashem, no hay ningún acusador, no hay ninguna fuerza negativa que nos pueda tocar. Si nosotros tenemos un corazón sincero, un corazón que lo hacemos Leshem Shamayim, todo Leshem Shamayim quiere decir en honor a Hashem, todo lo que hagamos, y que nosotros sepamos que el Creador es el supervisor de todo lo que existe, entonces, y nosotros tememos a Él, es como si somos humildes, como David Mele era humilde, él tenía esa humildad, pero también él le gustaba ser bondadoso, ¿verdad? Y también tenía el temor a Hashem. Entonces, esas tres partes que tiene el judío, ¿no?, las practica con Leshem Shamayim, con un corazón sincero, entonces no hay ninguna fuerza que lo pueda tocar. Pero cuando nosotros salimos fuera de la protección de la Torah, entonces es ahí cuando la persona tiene esas acusaciones, y en vez de recibir una bendición, recibe lo contrario.
Entonces es lo que buscaba Balac y Bilam buscaban esa parte. Y como no encontró nada, y como Hashem vio que el pueblo, las tiendas de Jacob estaban todas cubiertas por el temor y la honra a Hashem, Hashem no permitió que de la boca de Bilam saliera ninguna maldición, sino al contrario, una bendición. Amén, amén. Y vemos también que Balac tenía muchísimo miedo al pueblo de Israel porque había visto que el pueblo de Israel había vencido a todos sus enemigos en otras ocasiones, ya que no los dejaban pasar por sus tierras. Cuando ellos salieron de Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto, tenía que caminar porque necesitaba que entrar a la tierra de Bené Israel, a la tierra prometida. Y tenían que pasar por ciertos lugares. Y entonces ellos vieron que como había pasado lugares que tenían que pasar y no los dejaron pasar en ciertos países, ciertos pueblos, y vieron cómo ellos derrotaron a esos pueblos y lograron pasar porque pelearon para poder pasar. Entonces vieron cómo Israel estaba fuerte en esto y que les ganó la batalla. Entonces se pusieron pero bien nerviosos y tenían mucho miedo. Dijeron, no, vamos a buscar a un brujo que nos ayude porque nosotros no vamos a poder con este pueblo, y como nosotros no los dejamos pasar, pues no vaya a ser que también nos venga a derrotar, a destruir. Y Bilam tenía un ojo malicioso, un ojo maligno. ¿Sí? Sí. Por eso buscaba con ese ojo a dañar al pueblo de Israel. Sí, pero también vemos que se habla muy claro que el poder, que el Balac decía, bueno, yo quiero buscar, yo sé que ese pueblo tiene unos secretos y yo quiero saber cuáles son sus secretos. Entonces tenemos que ver que el secreto está en su boca, en la boca. El secreto del pueblo de Israel, de nosotros, está en nuestra boca. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos, el poder está en nuestra boca. Con nuestra boca podemos construir o destruir, podemos bendecir o podemos maldecir. Entonces, el estudio de la Torá, cuando el pueblo de Israel estudiaba la Torá, pues no había nadie que no podía tocar. No había ningún acusador. Ningún acusador. Por eso, cuando nosotros hacemos el bien, hacemos lo correcto, de seguir lo que dice Hashem, y no nada más hacerlo en lo que dice la Torá, sino traerlo a la vida propia, a traerlo a la vida contra el prójimo. Cómo ver las cosas del prójimo, ver con un buen ojo, no ver lo negativo, sino ver lo positivo, ver el potencial que esa persona puede tener. Entonces, pero cuando son enemigos malvados, como vamos hablando de enemigos que no tienen ni siquiera un rasgo de hacer teshuvá, David Mele los veía con un ojo maligno también. David Mele veía con un ojo, un Ain Tov y un Ain Hará, veía con Ain Tov a los que de verasmente tenían un corazón sincero de querer servir a Hashem. Entonces, pero veían con un ojo maligno a los que transgredían, a los que iban en contra de la Torah de Hashem, a los que eran malvados, que no les importaba dañar a quien sea, veían con un ojo malo. Entonces, David Mele también de esa forma destruía a los enemigos. Es lo que dice en el Zohar. Está hablando de eso, que David Mele tenía el ojo, el Ain Tov y el Ain Hará. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver que cuando nosotros nos sumergimos al estudio de la Torah y cuando hacemos lo correcto ante los ojos del Creador y hacemos el bien a nuestro prójimo, entonces no va a haber ningún acusador, no va a haber ninguna cosa negativa que nos venga. Al contrario, Hashem nos va a hacer prosperar. Lo que dice Devarim 28, allí advierte, dice, si oyeres atentamente lo que yo te ordeno que hagas y lo hicieres, entonces vendrá bendición, pero si no lo hicieres, entonces ¿qué vendrá? Lo contrario. Entonces nosotros buscamos la shalom, pero nuestros enemigos buscan la guerra. Nosotros buscamos la vida y ellos buscan la muerte. Pues nosotros, el pueblo de Israel, somos los que construimos y ellos son los que destruyen, pero nosotros podemos contrarrestar todo eso haciendo el bien, viendo las cosas de una manera que busquemos siempre a hacer la voluntad del Creador con humildad y con ese temor de los Shamaim, el temor que es el principio de la sabiduría, es el temor a Hashem. Eso es lo que aprendemos, que
siempre para contrarrestar lo malo tenemos que hacer el bien. Sí, así es. Entonces vemos aquí que por eso es bien importante que nosotros como judíos, Bene Israel, hagamos siempre, si tenemos que hacer teshuvá todos los días de nuestra vida. Si el pueblo de Israel transgrede, existe la teshuvá. Es muy importante hacer la teshuvá para que así Hashem nos bendiga siempre. Entonces, cada vez que el Balak le decía a Bilam, tienes que maldecir a este pueblo, maldícelo, maldícelo, le insistió tantas veces que lo maldiciera, pero él dijo, te voy a ofrecer todo el oro del mundo, la plata, todo le ofreció. Y el otro, pues, Bilam quería las riquezas y todo, pues, que trataba, pero Hashem nunca le permitió que maldiciera al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía un secreto, aparte de que ¿cuál era el secreto? El poder de la boca. Y el poder de la boca es cuando ellos hacen tefilot, cuando ellos oraban, cuando ellos estudiaban la Torah. Se encontraban en casitas que siempre estaban estudiando la Torah. Entonces dijo, no puedo maldecir a este pueblo porque ellos tienen este secreto y ellos siempre todo el tiempo están estudiando Torah, están en casitas, están pues bien protegidos de Hashem. Entonces la clave de todo es sumergirse en la Torah para poder ser protegidos. Y salía siempre bendiciones de su boca en vez de maldecirlo, decía Matobu ojaleja Jacob, misquenoteja Israel, ¿verdad? Sí. Y así es que por eso nunca pudo, le salieron bendiciones al pueblo de Israel. Lo bendijo. Qué hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Oh, qué hermosas son tus tiendas, Israel. Y esas eran las bendiciones que salieron para el pueblo de Israel. Así es que si queremos el bien, hagamos el bien. Amén. Así es. Y transformarlo todo para bien. Besra Hashem. Hashem nos bendice siempre a todo su pueblo de Israel. Besra Hashem. Amén. Besra Hashem. Que veamos pronto la restauración de nuestro Bet Hamidah interno. Amén.